Bien, les cuento que en la ONU, el canciller Sergei Lavrov de la Federación de Rusia desarrolló el discurso frente a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para cooperación multilateral con vistas a estructurar un orden mundial más justo, democrático y sostenible. Vamos a ubicarnos entonces en el escenario de este discurso, justamente en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, donde está la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Un tema que, por cierto, está en discusión desde hace mucho tiempo porque la ONU, que representa a todas las naciones del mundo, está en Nueva York, la que llaman la Gran Manzana, la capital financiera del planeta. Bueno, eso es parte de la discusión, pero en ese escenario que ha sido creado así desde la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces se plantearon una cantidad de inquietudes, entre esas la creación del Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad Permanente, que lo integran 5 naciones. Es parte del problema que está planteado. Justamente el representante diplomático de la Federación Rusa expuso en un discurso muy preciso, muy conciso, toda la naturaleza de este Consejo de Seguridad y la naturaleza de la ONU y las acciones que se deben emprender. Fue muy interesante el discurso de Sergei Lavrov, pero por supuesto puso de relieve que la ONU está contaminada por la injerencia del poder que maneja los Estados Unidos, la Casa Blanca, sobre las decisiones de gran parte de los países del mundo. Bueno, en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller ruso criticó el orden internacional dominado por Estados Unidos y Occidente. Bueno, algunas naciones de Occidente, porque vamos a ver que algunas tampoco están muy de acuerdo. Sergei Lavrov los acusó de interpretar la Carta de la ONU y la ley internacional de manera perversa y selectiva bajo las instrucciones de la Casa Blanca. Lavrov cuestionó la composición del Consejo de Seguridad y la falta de representación de África, Asia y Latinoamérica, así como el peso excesivo de países occidentales. También criticó el monopolio de facto de Occidente en las instituciones financieras internacionales. Durante su alocución, destacó que Estados Unidos ha declarado su propio excepcionalismo y exige una obediencia incondicional a sus aliados, por no decir cómplices, incluso en detrimento de sus intereses nacionales, o sea, los intereses nacionales de los países que se prestan para las decisiones de la Casa Blanca. A su vez, el funcionario, estamos hablando de Sergei Lavrov, citó una frase de Rebelión en la Granja, una obra de George Orwell, que dice: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esto en referencia a la actual dominación de Estados Unidos sobre el orden mundial. Seamos honestos, ni todos los estados representados en esta sala reconocen el principio clave de la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana de todos los estados. Estados Unidos hace tiempo que declaró su excepcionalismo por boca de sus presidentes. Esto se refiere a la actitud de Washington hacia sus aliados, de quienes exige obediencia incondicional, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. Gobernar América, esta es la esencia del notorio orden basado en reglas, una amenaza directa al multilateralismo y la paz internacional. Los componentes más importantes del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las decisiones de nuestro Consejo son interpretados por el Occidente colectivo de manera distorsionada y selectiva, dependiendo de las instrucciones recibidas de la Casa Blanca. Bueno, eso es un fragmento de este discurso de Sergei Lavrov. No sabemos qué fragmento escoger porque todos los fragmentos son realmente importantes, pero este nos pareció pertinente para este programa de hoy, El Mundo desde el Sur. Pero antes de seguir, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, y ustedes están disciplinados con este estilo. Bueno, pero vamos a recordar la pregunta. Canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que además lo integran 37 naciones, aparte del Consejo de Seguridad Permanente, propuso soluciones a conflictos en el mundo, como el fin del genocidio sionista de Israel contra Palestina, entre otras cosas. Pero el poder de veto de Estados Unidos podría impedir, por ejemplo, esto. Ahora, ¿qué se debe hacer con este poder de veto? Una posibilidad es eliminarlo. Segundo, reforzarlo con más países. Tercero, democratizarlo, es decir, que haya una votación, preferiblemente. O cuarto, que la Asamblea General decida cualquier cosa que el Consejo de Seguridad Permanente está haciendo. Si no ha participado, aún puede hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV,
El Mundo en el Sur y Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, nos conviene muy bien tener a este buen invitado que hemos tenido otras veces. Sus comentarios son muy pertinentes, muy interesantes. Es Pablo Jofré, colega, periodista, escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Guillermo, un gran abrazo y gracias por la invitación. Bueno, mira, ¿qué extraes? Yo sé que va a ser difícil. ¿Qué extraes del discurso de Sergei Lavrov ante el Consejo de Seguridad hoy específicamente, donde, bueno, prácticamente colocó a Estados Unidos como, digamos, el responsable de la crisis mundial? Y creo que debe tener alguna razón. ¿Qué crees tú? O sea, lo colocó en el lugar en que debe estar, ¿no? Estados Unidos es el principal responsable de los procesos desestabilizadores, de las guerras de agresión, de las confrontaciones que vive el mundo, guerra comercial con China, apoyo a Ucrania junto a la OTAN, desde el año 91 a la fecha para evitar cumplir las garantías de seguridad contra Rusia, todo lo que significa el apoyo de Estados Unidos en materia de desestabilizaciones en África, la invasión a Libia, la invasión a Siria en el caso de Asia Occidental, Afganistán, Irak, los ataques al Líbano, el apoyo y la impunidad que le da al proceder y conducta de ocupación, colonización y exterminio del régimen israelí contra Palestina. Por donde mires, en cualquier parte del mundo, ahí está la mano de Estados Unidos desestabilizando, agrediendo, otorgando armas, financiamiento, como lo ha hecho con Ucrania, por ejemplo, durante no 2 años, que con Ucrania no fue, teniendo como principio en febrero del año 2022, sino que más bien del año 91, desde el momento mismo en que la ex Unión Soviética se derrumba. Así que las palabras de Lavrov son acertadas, precisas, porque además señala una serie de características que tiene la propia Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas nacen producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, nace como sucesora de la Sociedad de Naciones de la Primera Guerra Mundial y nace con ciertos propósitos y principios, gran parte de los cuales no se cumplen. Es decir, hoy, la Secretaría General de la ONU, presidida por Antonio Guterres, deja mucho que desear, está al debe en muchísimos elementos, y eso lo da a conocer, lo denuncia, lo devela y da luces sobre ello Sergei Lavrov. Por ejemplo, nos dice Estados Unidos es cómplice directo de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza y también es responsable del conflicto en Ucrania por suministrar armamento a Ucrania y en el caso de Palestina por suministrar armas y dinero, como lo ha hecho con Ucrania también en el caso de Asia Occidental. Entonces está hablando de elementos certeros, muy claros, en un Estados Unidos que utiliza los conflictos armados para sumar más puntos durante la campaña electoral. Sabemos, Luis Guillermo, que cuando se acercan las elecciones en Estados Unidos, el mundo tiene que temblar. Algo va a pasar. Se va a incrementar el gasto militar, se van a intensificar las acciones desestabilizadoras, más armas por aquí, más desestabilización por allá, más agresiones. Así que lo que estamos viendo es lo que Sergei Lavrov está denunciando, como es el silenciamiento de los hechos en Asia Occidental. La impunidad e inmunidad de la cual goza el régimen sionista es porque Estados Unidos lo permite. De 50 resoluciones que se han sacado en los últimos años respecto a Palestina, solo una vez se abstuvo Estados Unidos, y fue en las postrimerías del gobierno Barack Obama. Quedaba un mes de su gobierno y se abstuvo, pero el resto siempre ha sido un veto, y acompañado de países como Palau, Nassau, las Islas Marshall. Pablo, yo sé que te apasiona todo esto, pero tenemos otras cosas que tratar. Yo no sé si te fijaste como periodista que en la página de la ONU, en una nota de prensa, justamente se angustian revelando que Estados Unidos mantiene una actitud de cómplice en el genocidio de Israel contra Palestina. Increíble. La misma nota de prensa de la página de la ONU lo está diciendo y es imposible que Estados Unidos deje de seguir siendo responsable de este crimen. El jefe de la diplomacia de Moscú, Sergei Lavrov, expresó su descontento
donde además responsabilizó a la administración estadounidense por respaldar las acciones de Israel y de Ucrania, como tú lo acabas de decir, proporcionándoles tanto cobertura diplomática como armas y municiones y quién sabe cuántas cosas más. Según el representante del Kremlin, Washington se ha convertido en un participante directo en los actuales conflictos en Gaza y en Ucrania y que afirmó que si el apoyo estadounidense se detiene, también se detendrá el derramamiento de sangre. Además, enfatizó la importancia de un acceso humanitario seguro y adecuado para todas las víctimas y necesitados, destacando el papel crucial de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA, que tú sabes, ¿no? La cual calificó como una estructura única para proporcionar asistencia a los palestinos. En este sentido, el ministro ruso instó a todos los actores externos a dejar de lado sus ambiciones geopolíticas y poner fin a la política discriminatoria que se ha aplicado durante décadas contra el pueblo palestino. Bueno, Pablo, Jofre, nos queda poco tiempo, pero lo más probable es que Estados Unidos, con su poder de veto, diga no, se sigue bombardeando a Palestina. ¿Por qué esa actitud criminal? Brevemente, Pablo. Porque es socio, porque es aliado, porque es financista, porque el sionismo en Estados Unidos es parte de la política exterior norteamericana. Ese Estados Unidos que habla y desgarra vestidura por los derechos humanos. Cerró junto a Israel a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Recuerda, hay más de 120 muertos de la propia UNRWA. Es decir, Estados Unidos pretende ser juez y parte cuando en realidad es lisa y llanamente el aval, el cómplice, el lazarillo de Israel en el exterminio del pueblo palestino. Y lo hace porque uno de los lobbies, uno de los grupos de presión más importantes en Estados Unidos es el lobby sionista. Recuerda una cosa, Luis Guillermo, de los 19 secretarios de Estado que tiene Estados Unidos, o ministros, 15 son personajes relacionados al sionismo. Son relacionados a las comunidades judías de Estados Unidos, pero específicamente daría lo mismo que fueran judíos, ¿no? Porque no es un tema religioso, pero son de los grupos sionistas y por tanto toda la política exterior norteamericana se fundamenta y va adelante en función de los intereses del sionismo. Pablo. Así que no me extraña, va a vetar todo. No quiero avanzar sin leer antes esto que está acá, que es importante, creo que te va a ser útil. El canciller se refirió también, me refiero a Lavrov, al comunicado del expresidente de Estados Unidos y actual candidato a las elecciones de noviembre próximo, Donald Trump, que yo no sé si en realidad fue un atentado o no, pero eso lo dejamos por otro día, que anunció a su fórmula a vicepresidente al senador de Ohio, el señor Vance. Lavrov afirmó que su país está dispuesto a trabajar con un eventual gobierno estadounidense de Donald Trump. O sea, están como asomando que Trump es el posible presidente, siempre y cuando exista entre ambas partes un diálogo equitativo y mutuamente respetuoso. A su vez confirmó que la nación euroasiática está lista para trabajar con cualquier líder que el pueblo americano, se refiere al norteamericano, al estadounidense específicamente, elija, pero aseveró que debe ser sobre la base de la reciprocidad y el respeto entre ambas naciones. Este es un tiro por elevación al resultado electoral. Pablo, ¿qué crees tú? Absolutamente. O sea, no solo por el daño cognitivo, neurológico que tiene el actual presidente Joe Biden, que en realidad no da el ancho, no solo físico, sino que mentalmente, y frente a esta locomotora avasalladora que es Donald Trump, que incluso reconoce que es capaz de conversar directamente mucho mejor con Xi Jinping de China y Putin de Rusia que conversar con otros gobernantes del mundo. Es decir, hay también una reciprocidad en ciertas alabanzas que hay que entenderlas en clave política diplomática, de decir, ustedes, Joe Biden y los suyos, han sido los patrocinadores absolutos de Zelensky en Ucrania, han permitido el exterminio de población en el Donbass y por tanto tenemos que generar otros vínculos, otra manera de llevar las cosas y me parece que en eso el lanzamiento por altura va a Donald Trump, a su vicepresidente y a tener un nuevo gobierno en Estados Unidos con el cual se pueda conversar a partir, y termino con esto, Luis Guillermo, con las propias declaraciones de Trump. Su egolatría suele denunciarlo, ¿no? La megalomanía de Trump es evidente, pero él ha dicho, yo puedo terminar la guerra en Ucrania en unas horas. Y con eso está diciendo que el suministro de armas y de financiamiento a Zelensky puede terminar. De ahí que Zelensky y Biden, a través de funcionarios de su gobierno, han dicho que se debería realizar otra cumbre de la paz o por la paz, invitando a Rusia. Eso es un elemento un detalle muy importante para entender el temor que tiene Zelensky y el temor de los demócratas de que venza Donald Trump. Con el tema de Ucrania seguramente también pasa lo que
lo que no ha dicho explícitamente Trump, pero que lo pudo haber dicho Milei, es que no hay plata, no hay más plata para este asunto. Mira, Pablo, te voy a pedir que te quedes con nosotros acompañando la entrevista con la otra persona, por si acaso requerimos de tu apoyo. Quédate con nosotros en línea, por favor, ¿sí? Vamos a hacer entonces un cierre de esta primera parte. Recuerden que pueden seguir participando con la encuesta que hemos hecho. Vamos a colocar el código QR y pueden colocar su celular, sacan la pregunta, la respuesta que les convenga y la colocan ahí, porque al final vamos a hacer entonces una evaluación de las tendencias. Bueno, en la próxima parte vamos a analizar en este contexto hasta cuándo el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU depende del voto de un solo país para decidir el destino de la humanidad. Lo llaman el veto. Eso lo estamos analizando aquí en El Mundo desde el Sur. Lo más admirable de los venezolanos es el espíritu creativo y emprendedor. Gracias a esa fuerza, muchas cosas vienen mejorando. Mira la producción de petróleo, de alimentos, la economía. Aún hay mucho por hacer, pero juntos nos recuperamos y estamos creciendo. El tiempo peor ya lo dejamos atrás y aquí lo que viene es trabajo, prosperidad, crecimiento, esperanza para el pueblo. Vamos juntos por más cambios y transformaciones. Ahí está. Listo, ¿no? Gracias. Unas elecciones históricas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, patria contra... Marcela, disculpa, pero ese no es el guión. ¿Cuándo aquí hemos seguido un guión, el que nos dicen los demás? Nadie te lo cuenta como nosotros, porque Telesur conoce Venezuela. Seguimos observando el mundo desde el sur y muy especialmente ahora que hubo este discurso, bueno, ha habido varios discursos, pero estamos enfocando o haciendo un hilo conductor con el discurso del canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, que dijo unas cosas, bueno, realmente contundentes. Y para analizar esto, y especialmente esto en el contexto de por qué existe el poder de veto para que un país, aunque se hablen cosas muy importantes y muchas verdades, un país puede decidir, no estoy de acuerdo, el mundo se mueve como yo quiero, que es el caso, en este caso particular de Estados Unidos. Para eso vamos a hablar de este tema con Fernando Estensoro, analista internacional, director del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, Pablo Jofré es chileno, tú también eres chileno también, ¿no? Estensoro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy le tocó a Chile entonces representar al mundo desde el sur. Bueno, estimado amigo Fernando, la pregunta en concreto es, en el contexto de esta reunión de cancilleres en el Consejo de Seguridad de la ONU, que un poder de veto puede cambiar cualquier cosa o mantener las cosas como están, aunque sean injustas. ¿Por qué ocurre esto? Explícale a la audiencia, al mundo entero, por qué ocurre esto y hasta cuándo va a ocurrir esto. Es que se supone que la ONU es el organismo más democrático del planeta, ¿o no? Bueno, es relativo porque el Consejo de Seguridad, con este poder de veto, en realidad se tomó la decisión en Yalta. Esto viene de la Segunda Guerra Mundial. En Yalta estaban las 4 grandes potencias que se estaban enfrentando al eje nazifascista. Y ahí se empezaron a preconfigurar el sistema internacional post-Segunda Guerra. Entonces es cierto que cuando se creó Naciones Unidas, también se generaba, en un primer momento estaba Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, después se incorpora China, entonces quedó, o sea, la Unión Soviética, perdón, en ese tiempo no, la Unión Soviética. Entonces, y después se incorpora Francia, entonces quedaron estas potencias con poder de veto
que era una forma de garantizar una suerte de orden post Segunda Guerra Mundial, en donde se respetaran los conceptos de seguridad que tenía cada una de las grandes potencias de ese minuto. Y esa cosa ha funcionado hasta el presente. No te olvides que todavía vivimos en un sistema internacional que en realidad fue construido en ese minuto por la potencia más importante, que era los Estados Unidos, la primera, y que se crea este orden liberal mundial, ¿ya? Pero la relación de fuerza de las macropotencias se salvaguardó en el Consejo de Seguridad con los 5 actores permanentes que son los que tienen poder de veto. Fue una relación, la política es una relación de orden institucional con relaciones de fuerza, ¿ya? Entonces eran las principales fuerzas que derrotaron al eje nazifascista de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Tesoro, pero te voy a dejar una pregunta mientras hago el desarrollo de otro elemento acá. ¿Tiene vigencia, tiene pertinencia hoy en día, después de aquello que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se siga considerando que solo 5 naciones pueden decidir, una de esas 5 naciones puede decidir el destino de la humanidad? Bueno, para explicar, conocer y evaluar el poder de veto que tienen los países miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, también cómo el uso que le dan de acuerdos con sus intereses, vamos a ver cuál es la función y qué países tienen derecho. Vamos a ver una síntesis muy breve sobre esto. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto y las decisiones se toman por voto afirmativo de al menos 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Pero cuando se trata de cuestiones de fondo, se requiere que además de los 9 votos afirmativos, no exista ningún voto en contra de los 5 miembros permanentes. Esto se conoce como la regla de la unanimidad de las grandes potencias que tú explicabas hace un momento, Fernando, más comúnmente conocida como derecho de veto, que consiste en que si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, vetando o bloqueando dicha decisión. Todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto en alguna ocasión, lo cual ha acarreado que dicha decisión sea objeto de cuestionamiento, ya que se considera una práctica que vulnera la democracia dentro de este órgano. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Cuál debería ser la nueva consideración de este tema? ¿Debería seguir existiendo el poder de veto? ¿Podría haber una forma de hacer las cosas de otra manera, más democrático, más participativo, donde estén otras naciones a la hora de tomar una decisión crucial de fondo, como dicen ellos? ¿Qué crees tú? Mira, como te decía, el tema es que el sistema internacional, como lo tenemos hoy día, con las Naciones Unidas, con la Asamblea General, donde cada país es un voto, es como lo más democrático, pero es teóricamente democrático. En realidad el poder radica en el Consejo de Seguridad, más que en los 15 miembros, en los 5 miembros con poder de veto. Lo otro, pueden opinar, pueden plantear cosas, pero la verdad es que el poder real, ¿no es cierto?, lo tienen los 5 miembros con poder de veto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese orden se construyó bajo la hegemonía de Estados Unidos, ¿ya? Y en un primer momento con la Unión Soviética, que también, en el momento de la Guerra Fría, también tenía un poder no tan grande como el de Estados Unidos, pero se acordó construir un sistema que garantizara la paz, ¿ya? Eso, mientras duró, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, como te digo, se empezó a configurar en Yalta, pero después en la Guerra Fría esta cosa fue rápidamente evolucionando y finalmente lo que tenemos es que el sistema internacional se construyó bajo la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente. Mientras existió la Unión Soviética, hubo un cierto contrapeso, pero ya, nunca llegó a realmente amenazar el poderío hegemónico de los Estados Unidos, si bien lo igualó en cuanto a capacidad militar. Así es. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? ¿Ya? Bueno, en ese sistema todos los países chicos, los que éramos tercer mundo, América Latina, nos empezamos a agrupar en Bandung, después construimos la agrupación de los países no alineados, o sea, los chicos,
¿no es cierto? Siempre nos tratábamos de unir y tener una sola voz para poder poner nuestros temas y que no todo se fuera en lo que le interesaba a las grandes macropotencias, o sea, a Estados Unidos, ¿no es cierto?, líder a la cabeza, ¿no es cierto?, de la hegemonía occidental, y la Unión Soviética y sus aliados. Entonces los pequeños, los subdesarrollados, los pobres, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, empezamos a levantar nuestra voz y nos empezamos a agrupar y como tercer mundo, como no alineados, ¿ya?, etcétera. Pero fíjate, eso Fernando. Fue hace 70 años. Espera, Sí. para terminar la idea. Ajá. Hoy día lo que ocurre, ¿ya?, es que está en decadencia el poder hegemónico de Estados Unidos, ¿ya? Y ese Consejo de Seguridad no da cuenta del poder real, ¿ya? Porque hoy día el poder real, ¿no es cierto? Es cierto, Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, pero China, ¿ya?, está muy fuerte, la India está creciendo muy fuerte, Brasil quiere entrar también y ha pedido entrar al Consejo de Seguridad de manera permanente, o sea, lo que se han llamado las potencias emergentes. Sí. Entonces, ahí se está produciendo una tensión, ¿ya? Una tensión de que los que están pidiendo que se cree un orden multipolar, lo que están pidiendo es que Estados Unidos entienda de que se tiene que reconfigurar el sistema internacional. Fernando, lo que pasa es que Estados Unidos no es que no entiende, es que él entiende que es la hegemonía y que tiene que seguir imponiendo. Porque si el poder de veto era para mantener la paz, Estados Unidos está utilizando el poder de veto para mantener las guerras que le interesan. Fíjate tú que en cifras, Estados Unidos ha abusado del poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU de esta manera. Al menos 40 ocasiones en las que Washington ha vetado resoluciones para respaldar a su aliado sionista, Israel. Todo esto desde la creación del Estado de Israel, ese Estado artificial que se creó para intereses sionistas, y su entrada como miembro en el bloque multilateral en 1948. Palestina no ha podido ejercer como Estado. Desde entonces la potencia hegemónica se ha impuesto ante propuestas que velaban por la crisis en Palestina que se expone a 76 años de persecución y colonialismo o neocolonialismo. Aunque Estados Unidos no es el único con derecho al veto, ha abusado de este poder en beneficio propio de los suyos. Países como Rusia, Reino Unido, China y Francia también poseen esta potestad, como tú lo has dicho, pero la Casa Blanca ha usado el poder de veto 31% de las veces, mientras el Reino Unido 10% históricamente. Esa es la realidad. Fernando, corto, por favor, breve la respuesta. Claro que sí, ¿ya? Pero es que todo, o sea, mira, lo que pasa es que Estados Unidos como poder hegemónico usa el poder de veto cuando se sienten sus intereses amenazados. Pero mira, el tema, en mi opinión, es cierto lo que tú dices, pero el tema, ¿ya?, es que hoy día las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no está respondiendo a las necesidades del mundo, porque no está respondiendo a la realidad de cómo se ha ido reconfigurando las relaciones de fuerza, ¿ya? Entonces, si nosotros como América Latina queremos tener opinión real, ¿ya?, no retórica, real, ¿ya?, en el nuevo orden mundial que está emergiendo, ¿no es cierto?, tenemos que unirnos, porque solos, ¿ya?, como países individuales, no vamos a tener en realidad ninguna capacidad de defender nuestros intereses. En eso andamos, Fernando, ¿verdad? Fernando Estensoro, muchas gracias con tu análisis internacional y siempre por la gentileza de acompañarnos. Muy útil tu participación. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti y buenas noches. Voy a dar una conclusión, espero que la escuches para que entonces tengamos un término completo y concreto sobre este tema. Bueno, como conclusión al tema de hoy, vamos a repetir dos fragmentos del discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para la cooperación multilateral con vistas a estructurar un orden mundial más justo, democrático, sostenible. Así se llama la reunión. Textualmente, Sergei Lavrov dijo, entre otras cosas, el cambio de la composición del Consejo de Seguridad debería ser elemento clave, reforma de la ONU, aunque por sí solo el Consejo de Seguridad no es capaz de desarrollar un trabajo productivo a menos que haya un consenso básico entre los miembros permanentes sobre los métodos de las actividades. No obstante, dicha idea no excluye que es imperativo eliminar las asimetrías geográficas y geopolíticas en el Consejo, en que hoy están obviamente representados en exceso los países del occidente colectivo, y la medida que se ha gestado desde hace mucho es alcanzar un acuerdo máximamente amplio sobre ciertos parámetros de la reforma que busca consolidar la representación de Asia, África y América Latina. Pues bien, antes que nada, dice Sergei Lavrov,
Ha de establecerse y restablecerse la diplomacia profesional, la cultura del diálogo, la habilidad de escuchar y oír, preservar los canales de la comunicación de emergencia. Las vidas de millones de personas dependen de si los políticos y diplomáticos son capaces de formular un tipo de visión común del futuro. Solo depende de los países miembros si nuestro mundo es diverso y justo. Me gustaría recalcar, dice Sergei Lavrov, otra vez que el punto de apoyo sí que existe. Es la carta de nuestra organización. Así, todas las partes, sin excepción, siguen su espíritu y su letra. Las Naciones Unidas podrán entonces superar las discrepancias corrientes y llegar a un denominador común en la mayoría de las cuestiones. La historia no llegó a su fin. Vamos a trabajar juntos para que empiece la historia del verdadero multilateralismo que manifieste toda la rica diversidad de culturas y civilizaciones de los pueblos que habitan en el mundo, tal como lo plantea y lo estamos planteando en El Mundo desde el Sur.